Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico de México. Antes que nada, a propósito, ¿es lo mismo desarrollo que crecimiento? No, evidentemente no. El crecimiento económico lo que implica es la necesaria generación de riqueza que cualquier país requiere tan solo para generar oportunidades. El desarrollo económico es asegurarse que ese crecimiento se traduce además en una buena distribución de la riqueza y que efectivamente eso eleva el nivel de bienestar de la población. Entonces, el desarrollo es una etapa superior que requiere de crecimiento como un elemento mínimo para alcanzarlo. Pero ¿cómo resumirías entonces este primer año de gobierno del presidente López Obrador? Bueno, en estricto sentido, a mí me parece que lo que la historia económica demuestra a nivel mundial es que los países requieren crecimiento para generar desarrollo, que efectivamente, como bien señala el presidente, puede haber ejemplos en donde hay crecimiento con mala distribución de la riqueza, que no llega al bolsillo de la mayor parte de la población, pero en términos generales no hay países desarrollados que no hayan tenido al mismo tiempo etapas previas de crecimiento robusto, vigoroso y además sostenido, apoyado en elementos como innovación tecnológica, sistemas educativos de calidad, empleo formal y empresas nacionales que son altamente productivas y competitivas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que se entiende la diferenciación que intenta hacer el presidente. Sin embargo, en el mediano plazo, me parece que no pueden disociarse estas dos variables que en realidad son complementarias. Ahora bien, en este año el crecimiento está siendo de cero o incluso ya de menos cero. Y el pronóstico para el año próximo no es precisamente optimista. Bueno, yo creo que el 2020 va a ser muy desafiante. ¿En qué sentido? Primero, hay un elemento estructural que evidentemente no hemos logrado superar. O sea, México era un país de crecimiento de 2%, que de por sí ya era cuestionable y Mm. que en realidad reflejaba que en los últimos 40 años no encontramos la fórmula de cómo generar elementos productivos para con ello propiciar mayores niveles de bienestar de la población. Segundo, sobre de eso se tomaron decisiones de una economía que ya se venía debilitando, es decir, el último año del expresidente Peña Nieto ya planteaba una desaceleración, sobre todo en la parte industrial, que me parece se subestimó. Se toma la decisión de aplicar programas de austeridad, de recortes, sobre todo en la parte de inversión física, que todavía exacerban más esa debilidad. Y sobre esto lo que vimos es que el primer año de gobierno, propiamente al no ponerse como un elemento, como algo indispensable, el dar resultados, es decir, el de tener la generación de crecimiento como un aspecto que no podía descuidarse, porque diario tenemos 3,000 mexicanos más que nacen, tenemos 1,200,000 al año que requieren escuela, que requieren alimentación, que requieren trabajo posteriormente. Y entonces el crecimiento es difícil de sacrificar, al menos desde mi punto de vista. Y finalmente lo que eso está implicando es que para el 2020, con esta duda que tenemos sobre qué va a pasar con el TEMEC, con la duda que tenemos de la debilidad industrial de Estados Unidos, lo que vamos a observar es un problema estructural exacerbado en esta coyuntura, va a venir a enfrentarse a un entorno externo bastante complejo. ¿En qué papel, por cierto, seguirá jugando Pemex ahora que lo mencionas? Hay una decisión clara, a pesar de muchos cuestionamientos de el gobierno federal, de apoyar financieramente a petróleos mexicanos, incluso en sacrificio de otros rubros, de construir una refinería en Dos Bocas. ¿Qué papel seguirá jugando petróleos mexicanos en la economía nacional? Bueno, para mí Pemex es un asunto de seguridad nacional. ¿A qué me refiero? Es el 17% de los ingresos del sector público federal. Es decir, sigue siendo un elemento fundamental que le da estabilidad a las finanzas públicas. Para el 2020 se está planteando que debe de llegar la plataforma de producción a 1,950,000 barriles diarios, es decir, casi 300,000 más del último dato de octubre. Y sobre eso dependen las finanzas del gobierno. Si no se cumple esa meta y nos quedamos más o menos como estamos ahorita, son 100,000 millones de pesos menos para los ingresos del gobierno que evidentemente pueden comprometer los programas estratégicos del propio presidente. Entonces, ningún país que tenga el petróleo como casi el
20% de su ingreso en la parte de finanzas públicas, puede menospreciar lo que ocurre en el sector energético. Ahora, el esquema que se está utilizando para tratar de reactivarlo, a mí me parece que se está sobreestimando la capacidad de reestructurar una industria que por problemas de administración pública, problemas fiscales, problemas de corrupción y un sindicato que es más grande de las necesidades administrativas y operativas de la empresa, me parece que pensar que en un año o en dos se va a transformar eso puede ser un riesgo demasiado elevado para las propias estrategias del gobierno. Ahora, a propósito de números, la iniciativa privada ha anunciado que acompañará los proyectos del presidente López Obrador y su gobierno con una inversión de 850,000 millones de pesos en obras de infraestructura. ¿Crees que esto será suficiente para poder reactivar el crecimiento económico de nuestro país, reactivar la economía? Me parece que es un primer mensaje político que va en el sentido positivo. ¿Por qué? Estos 42,000 millones de dólares, que sería más o menos el equivalente a ejercerse en los siguientes 5 años, equivalen más o menos alrededor de 8,500 millones por año, es decir, el 0,7 del PIB. Cuando nosotros observamos que la inversión privada en total normalmente es alrededor de 19 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, es una buena señal que el gobierno federal y el sector privado se estén poniendo de acuerdo por fin en elementos estratégicos de infraestructura, que existan compromisos, pero desde mi perspectiva se requieren dar pasos mucho más ambiciosos de reactivación de la inversión, más amplios, que además lleguen a más regiones y sectores del país para entonces sí, por fin, tener elementos de inversión que generen un país más productivo, más sostenible en términos de crecimiento y desarrollo económico. Doctor, como sabes, hay una palabra que aterra en el diccionario económico y que es la recesión. ¿Estamos ya en una recesión clara, abierta? ¿Cuáles son los riesgos para estos años que vendrán, sobre todo para el próximo año, en materia de recesión? ¿Y de qué manera el entorno internacional nos estará determinando también? Bueno, cualquier país, reitero, que no crece con una población que tienes 1 millón, poco más de 1 millón de personas cada año adicional, nuevas necesidades, nuevos requerimientos, evidentemente que el no crecer ya es un problema. Ahora, sobre de eso, lo que ocurrió en los últimos meses de este 2019, que es caídas, todavía exacerba más el problema. Y la tendencia que se puede observar en lo que conocemos como el ciclo económico, es decir, una vez que quitamos todos los efectos adicionales, hacia dónde va la economía, es a la baja. Está por debajo de sus capacidades potenciales nuestra actividad productiva, con un sector industrial con 12 meses de caídas consecutivas y un mercado interno que ya lo resiente. Un mercado laboral, hay que decirlo, que no es nada más coyuntural, sino los últimos 15 años se ha exacerbado, que está perdiendo al ritmo de entre 1 millón, 2 millones de empleos que pagan más de 3 salarios mínimos. Estamos viviendo hoy con empleos que pagan cuando mucho esos 3 salarios mínimos y la mayor parte alrededor de 2 salarios. Es decir, hay una precarización del ingreso de las personas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí estamos en una tendencia de recesión, eso es muy delicado y el problema es que esta debilidad interna se está conjuntando con la externa que llega sobre todo por la desaceleración industrial de Estados Unidos. Además de las inversiones, sería utópico o ingenuo pensar que pudiera haber un gran diálogo entre los factores de la producción y el propio gobierno y hacer algunos ajustes a la estrategia económica del país, de manera que pudiéramos incentivar, qué sé yo, el mercado interno de manera importante, una verdadera y gran reforma hacendaria que no cargue todo el peso de los impuestos sobre los mismos de siempre, o alguna otra fórmula para garantizarnos un México más equitativo, más justo. Mira, yo creo que esto va a depender mucho del liderazgo del presidente López Obrador. Es decir, al final del día, las directrices que él ha generado desde la transición y hasta este momento marcan una dirección en donde evidentemente hay aspectos que al menos desde el punto de vista económico
pareciera que en el corto plazo todavía no se alcanza a reconocer la dimensión de esta desaceleración, si lo quieren llamar, algunos lo llamamos recesión, pero en donde evidentemente los resultados no son los que el propio gobierno esperaba. Entonces, el primero va a ser un ejercicio de liderazgo y de reconocer que se necesitan aplicar modificaciones orientadas a resultados. ¿A qué resultados? Necesitamos crecer. Para ello necesitamos invertir. La métrica y la consecuencia de que ello ocurra o no es el empleo, sobre todo empleo formal. Una de las principales limitantes de nuestro México es la informalidad. Lo decías en uno de tus artículos recientes. El 57% de la población ocupada está vinculada a la informalidad. Sí. 22% del Producto Interno Bruto está ahí. Entonces, querer aplicar una reforma hacendaria sin en la parte fiscal reconocer que hay que formalizar esa parte de la economía para también de ahí recaudar más. Hoy no es que México pague pocos impuestos, el problema es que pocos pagamos esos impuestos. Hay una parte sustantiva de la economía que desde las épocas de los años 80 se desligó de esta parte institucional. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay un programa integral todavía por elaborar y en donde me parece que todo debe de comenzar con el presidente reconociendo que en el 2020 se necesitan resultados y si no, tendría que aplicar cambios sustantivos a su estrategia de política económica. Doctor, ¿algo más que quieras puntualizar a reserva de que este espacio se queda abierto? Bueno, en esencia que durante el 2019 hablamos de recesión, desaceleración, falta de inversión. Si estas tendencias siguen, 2020 podemos estar hablando de desempleo. Y entonces lo que estaríamos aquí implicando es de que los efectos de todo lo que no se hizo llegan a la vida diaria, al bolsillo diario de las familias, a través de todavía una mayor precarización de los ingresos porque falta el empleo. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, gracias por esta conversación. Gracias por la invitación. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta siempre.